cómo puede afectar el alcoholismo o el tabaco a la salud mental. ¿Es cierto que fumarse un cigarrillo o tomar más de un vaso de licor puede realmente generarte cierta tranquilidad, relajación, relax, ¿no? Mental, psicológico? Vamos a conversarlo con el doctor Luis Matos, psiquiatra, psicoterapeuta e investigador del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia. Bienvenido a RPP, doctor Matos. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias. Gracias por compartir estos minutos con RPP. Algunos tienen la creencia, doctor Matos, de que fumar un cigarrillo, por ejemplo, empecemos con el cigarrillo, ¿no? Lo va a relajar, le va a dar cierta tranquilidad. ¿Esto puede ser así o uno se está engañando al hacerlo? No, en realidad sí es verdad. Un cigarrillo sí libera una sustancia que se llama dopamina en el cerebro, que produce satisfacción. Un cigarrillo. Lo malo es que un cigarrillo llama a otro y otro y otro. Claro. Llega un momento en que la persona se fuma al día media cajetilla, una cajetilla de cigarrillos. Claro, decir, me voy a fumar un cigarrillo es como aquello de 2 más y nos vamos, ¿no? Algo así. Exacto. Sí, definitivamente. El alcohol también tiene el mismo fenómeno. Le iba a preguntar eso, doctor. ¿El alcohol, sí, sucede lo mismo con el alcohol entonces? Vea, una persona que está ansiosa, que no puede dormir, por ejemplo, por preocupaciones, se toma una copita de vino y descubre la maravilla, duerme bien, se le va toda la preocupación. No nos olvidemos que el alcohol es la sustancia tranquilizante más poderosa que existe. Desgraciadamente, por predisposición genética, por la presión social, cultural, se comienza con una copita y se sigue aumentando, porque al principio una copita hará efecto, pero rápidamente una copita ya no hace nada. Hay que tomar 2, después 3, después media botella. Y al final, ya esto se convierte en una adicción. Y una adicción ya puede ser algo incontrolable, ¿no? Lamentablemente. Por definición, la persona adicta es aquella que ya se esclavizó. Adicción viene de adictus, que significa esclavo en latín. Claro. Interesante lo que nos señala, doctor Matos. Entonces, esa creencia de que una copita al vino puede incluso, de vino al día puede incluso, generar algún tipo de beneficio a la salud, ¿puede ser aconsejable hasta cierto punto, digamos? Sí, pero en gente que sabe controlarse, que no tiene la predisposición. Claro. Porque, repito, nadie sabe exactamente si es o no propenso a hacerse adicto. Ese es el punto, ¿no? Y mucha gente comienza, repito, con una copita. De hecho, quisiera yo puntualizar 3 conceptos. Por favor, doctor. Lo que se conoce como uso, abuso y dependencia o adicción. Interesante. Sí, ¿cuáles son? Concretamente, el uso implica tomarse una copa de vino alguna vez. Muy bien. Socialmente, en una fiesta, lo que fuere. Es algo episódico. Correcto. Uso. Ese es el uso. Cuando la persona sigue tomando y tomando, ya se da el abuso. ¿Cómo se conoce que alguien ya está en la etapa de abuso? Cuando ya lo perjudica. Cuando llega tarde al trabajo, cuando baja su rendimiento, cuando la pareja le reclama. Ese es el abuso. Ya se está perjudicando. Correcto. Si sigue en esta línea, llegará un momento más tarde o más temprano que ya se va a hacer adicto, es decir, ya no va a poder controlar. Su vida va a girar en torno, por ejemplo, en este caso, a cómo conseguirse la botella de vino o de whisky, cada quien dentro de su nivel económico, social. Y, más aún, toma de tal manera que ya tiene trastornos emocionales, psicológicos y físicos. Y ya es la familia, la gente que lo quiere, que le dice, oye, tú estás tomando mucho, ¿qué te pasa? Pero se da un fenómeno bien curioso. El adicto, el verdadero adicto, no tiene conciencia de enfermedad. Él dice, yo no tengo problema, cuando quiera lo dejo. Sí. Sin embargo, es una frase ya que está se suele esclavizado. escuchar mucho. Claro. El verdadero adicto no
tiene conciencia, está ya enganchado. Claro, hay una estrofa también de una canción, sí, de Rubén Blades, que dice: el borracho está convencido que el alcohol no altera sus sentidos. No, sí pues, y que maneja mejor. Sí, exactamente, eso dice la canción. Sí, extraordinario, doctor, lo que nos está comentando. Vamos a continuar y vamos a saber cómo afrontar, por favor, una situación de adicción, cómo ayudar de repente a un familiar que ya está, como usted lo mencionaba, ¿no?, generándose más de un problema, no solo en casa, sino, por ejemplo, en su centro de labores. Ya ha perdido el control de su vida debido a una adicción. Lo conversamos en breve con el doctor Luis Matos, psiquiatra, psicoterapeuta de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en nuestro bloque de salud mental. Retornamos con él y con más en Así Somos. Seguimos juntos aquí en Así Somos y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño hasta las 2. Estamos en nuestro bloque de salud mental conversando con el doctor Luis Matos, psiquiatra, psicoterapeuta, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, sobre las probables consecuencias del alcoholismo, del uso excesivo del tabaco, también en cuanto a la salud, tanto física como mental. Doctor Matos, ante una adicción, si tenemos a un familiar de quien sospechamos tiene problemas de adicción, ¿cuál es la mejor manera de ayudarlo? Considerando, como usted bien lo señalaba, que el adicto no suele darse cuenta de su problema. Yo creo que el primer punto a considerar en esto es entender la adicción como una enfermedad, no es una categoría moral. De nada sirve decir eres un degenerado, un borracho, un sinvergüenza, un fumón. No, eso solamente genera más rechazo de parte de la persona que está mal. Claro. Hay que pensar en términos médicos, no en términos, si se quiere, éticos o moralistas. Es enferma la persona, y ese cerebro ya se alteró, ya se transformó. Porque ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Claro, las personas suelen cuestionar la adicción en términos morales y la califican. Se califica y se estigmatiza. Se pone la marca ya infamante. El borracho de la esquina. Eso es lo que hace daño. Claro. Así entonces terminamos haciéndole más daño. En términos médicos. En verlo como un enfermo que no se da cuenta, desgraciadamente, que está mal. O que por rato se da cuenta, se propone dejarlo, pero no puede. Claro. Y al final dice, no, yo simplemente no tengo un problema. Esta mujer que exagera, dicen. ¿No? Y la mujer a veces efectivamente no le dice, pues, te quiero mucho, tengo pena cómo estás, busquemos un médico. Le dice borracho de porquería. Porque ya no puede más también, a veces es la impotencia. Claro, es una reacción frente a un hecho, ¿no? Así es. No puede ser manejado correctamente. Pero, sí, continúe, doctor, continúe, por favor. No, y decía que incluso, si una persona, por ejemplo, participa en una riña y acaba en la comisaría, pasan horas detenidas estas personas y comienzan lo que se conoce como síndrome de abstinencia. Empiezan a sudar, tienen taquicardia, tienen una apetencia terrible por el alcohol y, llegado el caso, pueden hasta convulsionar. Eso se llama síndrome de abstinencia. Es la mejor demostración, desgraciadamente, que la persona ya es adicta. Claro. En ese caso, ¿qué hacemos? Hay que atender a esa persona, hay que darle medicamentos, hay que a veces hospitalizarla, hacerle sus exámenes, ver cómo está ese hígado, el corazón, en fin, casi todo el organismo se afecta por el alcohol. Y aprovechar esa situación para iniciar un tratamiento que muchas veces, para tener éxito, no depende solo del paciente, sino de su familia. De su entorno, claro. De su entorno, de la gente que lo quiere y que a veces tiene que tomar una decisión clara y tajante. Vea, en mi experiencia con este tipo de problemas, yo no he visto ningún caso de un adicto que no haya mejorado y que muchas veces no se haya resuelto
cuando la familia se compra el pleito, cuando superando incluso su propia impotencia y depresión y desesperación al ver que el padre o el esposo está enfangado en este problema, más bien dicen, vamos a hacer lo posible por sacarlo. Claro, claro. Y obviamente eso se logra con medicación y con cambio de hábitos. Incluso alguna vez antes de empezar la especialización en psiquiatría prácticamente, tuve ocasión de ver un caso en el que la esposa de un alcohólico grave dijo, me dijo a mí, vea doctor, yo soy italiana, desde niña he visto vino en mi casa, pero ya comprendí que mi esposo está enfermo con este problema y el hermoso bar y toda mi colección de licores que tengo en casa va a desaparecer. Claro. Yo no voy a volver a probar en mi vida alcohol. Lo cumplió y a los meses el esposo estaba mejor también y dejó el alcohol. Con importante pero implique lo que ¿no? signifique, pero ¿no? ¿Todo el mundo estará dispuesto a hacer eso? Antes de perder la oportunidad también quiero recomendar algo. Sí, por la favor. Prevención. A alguien desde pequeñito hay que hacerle ver que el alcohol es un peligro, que el tabaco es un peligro, que la cocaína es peligrosa. Correcto. Y decirles que esas cosas no son señal de hombría ni de virilidad. Correcto. Muy bien. Pensemos en el hombre que manda a su hija de 6 años a comprarle cervezas a la tienda. ¿Qué está aprendiendo esa niña? Que eso es normal. A normalizar, ¿no? El uso y abuso de alcohol. Claro. Claro. Y cuando le toque enamorarse, ¿en quién va a pensar? En el modelo que tiene como padre, en el muchacho que toma. Y si por ahí le enamora a alguien que es abstemio, que no fuma, que no toma, lo va a despreciar. Este es un monse, un zanahoria. Ese es el tema. Doctor Matos. Y para terminar esta parte, por pensar favor. en Alcohólicos Anónimos y en Al-Anon, las entidades que más bien hacen en estas cosas. Perfecto. Por si acaso. Doctor Matos, muchísimas gracias. Realmente nos abre usted los ojos frente a esta realidad que viven muchas familias en este momento. La adicción a raíz del abuso del alcohol y del tabaco también, que son realmente sustancias que pueden llegar a convertirse en generadoras de grandes problemas al interior del seno familiar. Muchísimas gracias. Mucho sufrimiento también. Exactamente, doctor. Muchas gracias. El doctor Luis Matos Retamoso, psiquiatra, psicoterapeuta, investigador del Centro de Investigación de Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia, en diálogo con Así Somos. Muy importante lo que nos ha señalado, el compromiso familiar para ayudar a un adicto antes que la calificación, antes que simplemente los adjetivos. Hay que ayudar, recordar que la adicción puede ser también, no, es de hecho una enfermedad. Doctor Matos,